quien vendría a ser nuestro primer invitado, el doctor Jofre Campaña. Él es fundador de Goberna y Derecho, así que le damos la más cordial bienvenida una vez más a este espacio informativo. Buenos días, muchísimas gracias. Es un gusto siempre estar aquí. Doctor, ¿cómo le va? Gracias por acompañarnos en esta mañana aquí en Ecuador en directo. Bueno, vamos a entrar hablando sobre el tema del proyecto de ley de inversiones del gobierno nacional. Después hablaremos de otros temas. Para el doctor Jofre Campaña, lo he leído en algunos Twitter que usted ha puesto en su cuenta sobre este proyecto de ley de inversiones que justamente el gobierno dice que podríamos tener cerca de 2 millones de nuevos puestos de trabajo si se aprueba este proyecto de ley de inversiones. El gobierno nos está dando un discurso de que tal vez es la solución para combatir el desempleo en este país. ¿Será verdad lo que nos dice el presidente de la República, doctor Campaña? Bueno, yo creo que analizar el proyecto de ley que ha sido ya enviado con el carácter de urgente implica primero leerlo, entenderlo en su globalidad y de allí tratar de sacar conclusiones sobre si efectivamente va a ser la solución que el país requiere para el enorme desempleo que existe. Entonces, yo quiero empezar diciendo porque este proyecto como tal es una mala copia, en gran parte, en el corazón del proyecto, de la Ley de Modernización del Estado y su reglamento, que es una ley del año 1993 y el reglamento pues del mismo año. Entonces, no hay nada nuevo, no hay nada espectacular, no es que este gobierno está descubriendo una nueva modalidad que permita encontrar la solución a la falta de inversiones en el país, de hecho, una de las inversiones más bajas de la región. Y de otra parte, es también una modificación de una ley que ya está vigente, que es la ley que regula las alianzas público-privadas, de tal manera que no hay nada nuevo. Entonces, cuando pensamos que porque se envía una nueva ley, que en el corazón lo que hace es regular las alianzas público-privadas, esto es, posibilidades de que el sector público con el sector privado sumen sus esfuerzos, pongan dinero los privados, en alguna medida el sector público, para generar empleo, desarrollar al país, etcétera, pero que se está generando una sobreexpectativa. Y esto me parece que es la consecuencia de que el presidente de la República, como es obvio por sus funciones, no puede entrar al detalle de las regulaciones legales que sus asesores le presentan. Y entonces me parece que acá le están diciendo simplemente esta es la ley, esta es la panacea que va a resolver los problemas de inversión. Pero cuando entramos ya a desmenuzar el proyecto de ley, encontramos, como les decía, una mala copia de la ley y reglamento de la ley de modernización que establece algunas modificaciones a la actual ley de alianzas público-privadas, que no innova absolutamente en nada y que al contrario establece una aún mayor estructura burocrática que determina que pasar un proyecto por esta ley va a ser un verdadero viacrucis. Entonces, creo que el efecto no se logra. Luego, de forma complementaria con esto, el proyecto contiene algunas reformas a la ley de zonas francas. Yo creo que la generalidad de ecuatorianos sabemos que la ley de zonas francas no ha funcionado en el Ecuador y no va a funcionar con estas 4 o 10 reformas que se hacen. Luego hay reformas a la ley de régimen tributario interno en cuanto concierne especialmente al sistema de zonas francas. Hay algunas modificaciones a la ley, al Código de la Producción, regulaciones a las competencias de la superintendencia de bancos, superintendencia de compañías. Por ejemplo, regresan a la superintendencia, a las compañías aseguradoras, al control de la superintendencia de bancos y seguros, cosas como esas. En definitiva, una reforma, una gran cantidad de leyes, pero que son reformas puntuales. No digo que todas sean innecesarias o equivocadas. Por ejemplo, hay algunas reformas al Código de Comercio que establece cómo realizar los endosos por vía electrónica. Sí, eso es positivo, eso es importante, pero eso no va a generar ni empleo ni va a resolver el problema de la crisis de inversiones en el Ecuador. Yo diría que lo más importante y tal vez lo rescatable desde el punto de vista económico es la reforma a la ley de pesca y el Código Civil implícitamente, o que se traduce en definitiva en la posibilidad de que las zonas de playa y bahía que fueron concedidas o entregadas en concesión para el desarrollo de la actividad acuícola
con esta ley se contempla la posibilidad de que sean vendidas. ¿Y con qué argumento? Con el argumento es de que si en algún momento fueron zonas de playa y bahía, ya con el desarrollo de la actividad camaronera no lo son, y por tanto se convierten en tierras, en definitiva, de propiedad estatal. Y el proyecto de ley contempla que éstas puedan venderse. Sin embargo, deficiencias muy grandes del proyecto no dice quién las va a vender, ni a qué precio se van a vender, ni qué pasa con la infraestructura que está allí construida, es decir, la valoración. De tal manera que, siendo positivo el aspecto, creo que la regulación es totalmente insuficiente. En conclusión, me parece que una vez más, y al igual de lo que ocurrió con la ley para la seguridad del Estado, es una ley que no cambia nada, es una ley que le compra tiempo al gobierno para tratar de justificarse el por qué no hay muestras de una gestión eficiente en los ya 9 meses de gobierno, y por tanto me parece que, usando un símil que se usa mucho en aspectos deportivos, están quemando tiempo. Están quemando tiempo porque con 9 meses en el gobierno no saben qué hacer, no tienen idea de por dónde deben ir los disparos para cambiar este país. Y efectivamente, escuchaba hace un momento su comentario, yo creo que el país sigue viviendo el drama, porque yo lo llamo un drama, de que 2 gobiernos después el expresidente Correa siga teniendo la culpa de todo. Recuerde usted que yo fui muy crítico de Correa, creo que su gobierno fue muy malo, creo que su gobierno dañó muchísimas instituciones, yo creo que corrompió muchas instituciones, pero me parece que seguir echándole la culpa a Correa de todos los males de la República es un despropósito y simplemente demuestra que quienes nos están gobernando no están a la altura de las circunstancias. Correcto, doctor. Hay algunos analistas de izquierda que dicen que este proyecto de ley es un proyecto privatizador de los servicios públicos. ¿Hasta qué punto puede ser verdad lo que nos hablan? No, están totalmente equivocados. Como le decía, para empezar, ya existe el proyecto de ley de alianzas públicas y privadas desde hace varios años. Y ese proyecto de ley permite lo mismo que el proyecto que ahora envía el presidente de la República. De hecho, el presidente de la República, su gobierno, para no personalizarlo, debería tener mayor honestidad intelectual y no decir que envían un proyecto de ley de alianza público-privada cuando lo que están enviando es un proyecto de reformas a la ley que ya rige. Es decir, lo que han hecho es establecer varias reformas y codificar nuevamente, y esa codificación enviarla otra vez a la Asamblea Nacional. Entonces, no, de ninguna manera. Mire, si antes se podía delegar o tener participación privada en la prestación de servicios públicos, con el proyecto que se envía ahora a la Asamblea también se puede hacer exactamente lo mismo. Es decir, no se amplía el ámbito de actuación. Por tanto, mantener el concepto de la izquierda, efectivamente, de privatización de servicios públicos, es un error. Es un error. Y simplemente obedece a una carga ideológica. El proyecto, la posibilidad de que se den alianzas público-privadas es bueno desde todo punto de vista. Lo que uno tendría que preguntarse es por qué, con una ley vigente desde hace varios años, no se han dado mayores alianzas público-privadas. ¿Por qué no ha venido mayor inversión al país? Porque el problema no está en la ley, es lo que yo respondo. Es decir, no es un problema de cambiar 1, 2 o 3 artículos. No es un problema de establecer posibilidades o regulaciones sobre el financiamiento o cofinanciamiento del Estado para el sector privado. El problema no está allí. El problema es por qué no viene la inversión extranjera al Ecuador real. Y no viene, entre otras cosas, porque el sistema judicial es un desastre. De tal manera que cuando usted trae millones, cientos de millones de dólares de alguna inversión, usted lo que espera es, en caso de conflicto, ¿qué hago? ¿A quién acudo? Entonces, cuando usted como abogado le piden, deme el criterio de cómo está el sistema judicial ecuatoriano, o dicho de otra manera, ofrece el sistema judicial ecuatoriano garantías para la inversión, la generalidad de abogados, incluyo, respondemos, no ofrece garantías. De tal manera que no hay la certeza ni la certidumbre de que si usted tiene un problema va a ir a un sistema judicial con jueces probos. Luego, este proyecto trata de resolver el entuerto diciendo que todos los proyectos nuevos de inversión tendrán que necesariamente someterse al arbitraje. Y ahí viene la otra pregunta, ¿y acaso que los árbitros que tenemos en los diferentes centros de arbitraje son impolutos, honestos, transparentes, sabios, etcétera? No, en todas partes se cocen habas. De tal manera que allí no hay garantía. El problema es institucional. El Ecuador no tiene un sistema judicial confiable y mientras no tenga un sistema judicial confiable, no habrá gente que venga honestamente a traer sus capitales en cientos de millones o miles de dólares para invertir en Ecuador. De tal manera que allí hay un problema de fondo que no se ataca con el proyecto.
Entonces, no se aborda en definitiva en el proyecto el problema de fondo, que es ese, el número uno. Doctor, Número con lo que dos, usted nos dice, doctor, perdón que le interrumpa, sí. con lo que nos está diciendo en este momento, nos da a entender que el presidente Lasso también tiene injerencia dentro del sistema judicial de este país. No, lo que estoy diciendo es al contrario, que no hacen nada en el proyecto de ley para resolver el enorme problema judicial del país. Es decir, lo que yo he sostenido es que Ecuador no tiene seguridad jurídica y una de las razones es que no tenemos un sistema institucional de justicia sólido. Y este proyecto de ley no resuelve el problema, ni siquiera pone los cimientos para su solución. Y por tanto, no se ataca el fondo del problema que impide la llegada de inversiones, especialmente del exterior. Pero sí Y tiene luego, injerencia, perdón nuevamente que interrumpa, injerencia en las instituciones de control. Está intentando tener injerencia en el caso del Consejo de Participación Ciudadana. bueno, iba a eso como el segundo punto de la falta de seguridad jurídica. Mire, cuando en el Ecuador tenemos una institución de control como la Contraloría General del Estado, que salvando evidentemente profesionales de gran calidad que hay allí, pero que institucionalmente ha estado dirigida por gente cuestionada y procesada, número uno. Y número dos, que institucionalmente ha servido para pagar favores políticos, entonces hay un organismo de control que está contaminado, eso es indudable. Y entonces viene otro problema adicional. Cuando viene una inversión público-privada, esa inversión, el proceso de cumplimiento de obligaciones, etcétera, ¿a quién está sometido? Está sometido a la Contraloría. Entonces, el inversionista privado tiene dos grandes cuellos de botella o dos grandes problemas. Un ente que controla el funcionamiento de los procesos precontractuales, contractuales, etcétera, está contaminado, que es la Contraloría General del Estado, y de otra parte el sistema judicial que resuelve controversias, que está contaminado. Por tanto, tenemos dos grandes cuellos de botella, Contraloría de una parte y de otra parte la función judicial. Muy bien, ¿qué pasa allí entonces con el presidente de la República? Ya es público y notorio lo que está pasando con el Consejo de Participación. Independientemente, yo no voy a personalizar, yo creo que hay gente decente, proba, que conoce de ciertos temas, pero indudablemente no se puede cerrar los ojos ante el problema del Consejo de Participación. ¿Y cuál es el gran problema del Consejo de Participación? Que quieren tomarse la Contraloría. Entonces, no se discute está bien o está mal que se tome la Contraloría. No, lo que se está discutiendo es quién se la toma. O se la toman los partidos políticos tradicionales o se lo toma el gobierno. Así de simple este caso. Entonces, hay un problema institucional muy serio en el Ecuador, problema institucional que el presidente de la República, lejos de corregirlo, lo está ahondando, profundizando, y en definitiva estamos en más de lo mismo. ¿Por qué? Porque si se atacó y se criticó al gobierno de Correa justamente por diseñar instituciones para su beneficio, no hablo de beneficio necesariamente personal de sus bolsillos, hablo de su beneficio político, lo que está haciendo el presidente de la República es aprovecharse de ese diseño institucional ahora para su provecho político. Entonces no hay cambio de ninguna naturaleza, no hay corrección de ninguna naturaleza y el país continúa mientras tanto de tumbo en tumbo y con esto que yo llamo un engaño nacional, que es la preparación o presentación de proyectos de leyes que no van a cambiar sustancialmente nada en el Ecuador. De tal manera que vamos en una situación que provoca mucha angustia, mucha desazón, mucha decepción, porque vemos que el tiempo pasa, los meses pasan y seguimos en más de lo mismo. Doctor Campaña, bueno, en virtud que tocamos ya un poco el tema de la ley de inversión y nos hemos ido hacia esa parte institucional que efectivamente, como usted lo decía, no hay seguridad jurídica, por ende la inversión extranjera no se va a arriesgar a venir a nuestro país, en un país donde ni siquiera entre nosotros mismos nos podemos organizar o estar de acuerdo. ¿Qué lectura le podemos dar entonces a esa crisis que vive la Asamblea? Porque es una crisis donde realmente los partidos no están funcionando por sus propias ideologías, sino más bien por su conveniencia. Y me refiero a esto porque un día sí te apoyo, otro día no, un día me conviene, otro día no me conviene. Y eso sobre todo hace que este tipo de proyectos no se analicen como deben de ser, sino que simplemente se apoyen en virtud de si le conviene o no al gobierno o de repente al partido político. Bueno, yo creo en este tema que lamentablemente el país a veces tiene muy poca memoria histórica. Una memoria histórica muy débil, ¿no? Mire, yo recuerdo
desde el año 1978, cuando volvimos a la época democrática y la Asamblea del 79. Casi le puedo decir que es exactamente lo mismo que ocurrió en el 79 que lo que ocurre hoy. No podemos olvidarnos de los camisetazos que se llamaban entonces, número uno, de la gran división que se produjo al interior del CFP. Recuerden ustedes la gran crisis que se produjo con el gobierno de Jaime Roldós, cuando la Asamblea o Congreso Nacional en ese tiempo, que tenía una gran mayoría del CFP, Jaime Roldós fue aupado por el CFP, de repente pues la mayoría se dividió en dos, los que decidieron apoyar al gobierno del presidente Roldós y los que decidieron, junto con don Assad Bucarán, pues tener una gran oposición. Entonces, eso lo vivimos desde el año 79 con el Congreso Nacional de aquella época. Y evidentemente, quienes se quedaron con Roldós no es que se quedaron de patriotas, eso lo conocemos, ¿no? Recuerde usted, en los años siguientes, lo que sucedía, había que repartir las aduanas, por ejemplo, y había personajes como Gary Esparza que fueron altamente cuestionados porque se decía en esa época, tal vez con algo de razón, que simplemente se había logrado el apoyo de Gary Esparza dándole el manejo de las aduanas en ese tiempo. Luego pues vienen los gobiernos posteriores, viene don Ferrer Cordero, viene Rodrigo Borja, viene Gustavo Noboa, viene Lucio Gutiérrez, por supuesto el pequeño tránsito de Abdalá Bucarán, etcétera, hasta que llegamos al gobierno de Correa. Pero ¿qué pasaba hasta llegar al gobierno de Correa? Que ningún presidente tuvo mayoría absoluta en el Congreso, ninguno. Y por tanto tenían que hacer acuerdos que la prensa, y yo recuerdo en esto a Alfredo Pinalgote de Coavisa, uno de los más grandes críticos, y hablaba de las mayorías móviles. Entonces se criticaba, pero abiertamente, a las mayorías móviles, como un desperfecto, como un mal funcionamiento del sistema parlamentario. Viene entonces el gobierno de Correa, y el gobierno de Correa alcanza por primera vez desde el 79, que volvemos a la democracia, a la nueva república, alcanza la mayoría absoluta. Y entonces Correa ya era dictador porque tenía dominio total de la Asamblea. Entonces, mire usted cómo pasamos de criticar las mayorías móviles a criticar la mayoría absoluta. En ese escenario viene el gobierno del presidente Moreno, nuevamente no hay control, nuevas mayorías móviles, y llegamos al presidente Lasso, en que el Congreso, la Asamblea, nuevamente es el resultado de mayorías móviles. Yo pregunto, desde el 79 hasta el Congreso actual, ¿alguna vez el Ecuador, la opinión pública, la prensa, las universidades, etcétera, han dejado de cuestionar al Parlamento ecuatoriano? No, no lo han hecho nunca. Es decir, siempre ha existido cuestionamientos a la Asamblea. Y el concepto de que se vayan todos no es de hoy, es un concepto que viene de años atrás. Recuerde usted cuando el problema con Lucio Gutiérrez, el concepto era que se vayan todos. Entonces tenemos hoy día un parlamento, una asamblea, que ciertamente es una asamblea que da vergüenza. Pero también da vergüenza la asamblea del 79 y la del 84, la del 88, la del 92 y la del 97 y la del 2007. Es exactamente lo mismo, es que en el país no cambió nada. Y si usted analiza los personajes, tiene pues personajes que se rasgan las vestiduras y que le piden al presidente de la República, por favor, llame a muerte cruzada porque la asamblea no sirve, y entonces se va a Cesarrón, un hombre decente, creo. Lo conozco, un hombre decente, tal vez políticamente no el más puro, pero un hombre decente en definitiva. Y Cesarrón dice, yo me voy de esto porque esto no sirve para nada. Sí, pero tampoco servían para nada las asambleas anteriores a las que se apoyaba. Y luego aparecen otros asambleístas diciendo, presidente, llame a muerte cruzada porque la asamblea no va a terminar como esos choclos que se van uno a uno. Hay mucha hipocresía, hay mucha falsedad. Doctor, perdón que lo interrumpa, pero el detalle de esto es que, bueno, si comparamos esa mayoría absoluta del presidente Correa, obviamente la tenía manejada, pero es que acá el presidente dice que el país no avanza porque la asamblea no se lo permite. Pues que ahí viene el otro problema y lo que estamos diciendo. Ese ha sido el discurso de todos los expresidentes de la República, excepto Correa. Y se criticaba a todos los parlamentos por la misma causa. Y luego cuando había una asamblea que sí permitía al presidente avanzar, se la criticaba y se acusaba al presidente de dictador. No hay forma de que todo el sistema político esté contento. Y el presidente de la República no es que la asamblea no le permite avanzar. Lo que pasa es que el presidente de la República no tiene el liderazgo necesario para imponerse sobre la asamblea. ¿Cuáles son los proyectos o los cambios trascendentales, fundamentales que ha presentado para exigir u obligar a la asamblea a que trabaje o vaya para adelante?
Pues no hay nada. Como le estoy diciendo, este proyecto de inversión pública es un proyecto que no va a cambiar nada en el país. El proyecto de seguridad no cambia absolutamente nada en el país. Lo que ocurre más bien, me parece a mí, es que el gobierno nacional, el presidente de la República, nunca encontró el norte. No es que ha perdido el norte, nunca encontró el norte. Y encontramos lo que yo ya he criticado en diversos órdenes, que tiene un equipo de asesores que no conocen la realidad del país. Y tenemos además, y no hay que ser ajenos a esto, una clase política que evidentemente está representada en la Asamblea y que también es vergonzosa. Entonces, desgraciadamente, percibo que tenemos un gobierno sin liderazgo, un gobierno que prácticamente no se siente. Tenemos una Asamblea que va por libre y que, como consecuencia de ir por libre, acaban de tomar la decisión de la amnistía, que todo el país en general ha criticado, y que además se ha criticado porque es evidente que responde a una negociación política. Aquí el tema era muy simple. Se negoció, o sacamos a Yori de la Asamblea o nos dan las amnistías. Y resulta que hay por allí pues legisladores que dicen nos arrinconaron o que dicen es que he tenido que votar que sí porque ahí están un par de amigos míos. Ya cuando la política se maneja de esa forma en el Ecuador, yo personalmente creo que no hay nada que hacer. La gente que está allí no debería estar. Yo sí creo que esa asamblea debería ser cerrada. ¿El problema cuál es? El problema es que si usted cierra la asamblea, convoca nuevas elecciones, ¿quiénes creen que van a ser los candidatos? Gente exactamente igual a los que están ahora. Y estaremos hablando en 6 o 9 meses exactamente de lo mismo. El problema es que tenemos una clase política que no funciona, no hay un sistema de partidos políticos, los partidos políticos no son partidos políticos, son estructuras que sirven para elecciones y que tienen dueños y cuyos candidatos se ponen haciendo encuestas. No sé, usted pone mañana a los mejores periodistas, por llamarlos periodistas, o comentaristas de un canal de fútbol o de un canal de estas novedades o comedias en la mañana en casa, y ocurre como la gente los conoce, porque están todos los días en la prensa, son los candidatos. Entonces hay una enorme responsabilidad de los líderes políticos, incluyendo al presidente Lazo, incluyendo a Jaime Nebot, incluyendo a los presidentes de los partidos, de todo, porque no hay uno que se salve. Entonces, desgraciadamente, estamos ante un túnel en el que todavía no se ve la luz. Doctor, la verdad es que su comentario muy acertado y aún más nos asusta, ¿no? Porque de un lado pedimos que la asamblea se vaya a su casa, el otro decimos que el presidente no sirve, pero si visualizamos más allá, decimos vienen personajes nuevos y ¿qué va a pasar? Vamos a seguir en el mismo círculo. Entonces, realmente el sistema político y sobre todo el país en términos generales no se va a componer y vamos a seguir en el mismo círculo vicioso. Básicamente, y entonces yo le pregunto a usted, ¿esa raíz de donde el ataco más allá de los líderes políticos que tienen que ser muy visionarios y saber la necesidad realmente del país y no la necesidad de ellos como partido? Entonces, ¿a dónde ataco eso? ¿A la educación? ¿Hacia saber a quién voy a escoger? Hay un doble problema. No se trata de la educación para saber a quién escojo, porque desgraciadamente los candidatos de los que se pueden escoger son, salvando las honrosas excepciones, pues son del mismo tipo, por no llamar de la misma calaña. Mire, aquí tenemos un doble problema. Un problema de fondo nacional, que es el problema de la falta de cultura democrática de la sociedad ecuatoriana. Es decir, el ecuatoriano común no tiene cultura democrática y por tanto elige a quien le ponen, elige al futbolista, al cantante, al comentarista, etc. Y de otra parte, como fruto de esa falta de cultura democrática de la sociedad en su conjunto, tenemos los líderes democráticos dueños de partidos políticos no democráticos. Por tanto, esa falta de cultura democrática de la población tiene su contraprestación con los líderes no democráticos de partidos políticos no democráticos. Entonces, mire usted lo que acaba de pasar muy de cerca con Colombia. Nos puede gustar o no nos puede gustar Petro. De hecho, yo creo que Petro, de ser presidente de Colombia, destruirá esa nación. Pero ¿qué es lo que ocurre? Tienen elecciones del pasado domingo. Dentro de los movimientos más importantes de la izquierda, del centro y la derecha, con verdaderas elecciones internas. Es decir, la población elige a quienes serán los candidatos en votaciones libres. No porque los dueños de los partidos dicen va a ser candidato Petro o Fajardo, Feijóo. De tal manera que es esa falta de cultura democrática ecuatoriana que se puede contrastar con la cultura democrática colombiana, porque en eso Colombia nos lleva muchos años, pero allí está una de las raíces del problema.
Entonces, mientras el sistema político de elecciones, de designación de candidatos, no sea modificado, y la Asamblea Nacional perdió una enorme posibilidad, me refiero a la Asamblea Nacional Constituyente, convocada por Correa en el 2007, perdió una enorme oportunidad para regular este proceso democrático al interior de los partidos. Hoy día estamos simplemente cosechando el grave problema que tenemos, que es este que le digo, la falta de cultura democrática. Entonces, vamos, ¿cómo resolvemos esto? Mire, yo creo que la única forma de resolver esto, la única, es con una nueva Asamblea Nacional Constituyente, que ojalá pudiera integrarse con gente decente de este país, con gente que sepa los problemas de fondo políticos de este país y que pueda plantear soluciones de fondo. Pero como estoy seguro que no se va a convocar una asamblea constituyente, como estoy completamente seguro que no se va a convocar, que no vamos a ir a la muerte cruzada y por tanto no habrá nuevas elecciones, seguiremos hablando de lo mismo después de 4 años, después de 8 ¿Le conviene o no al presidente de la República una muerte cruzada? Definitivamente no, yo creo que él tiene muy claro, él trabajó 10 años para ser presidente, no va a darse el lujo de estar 9 años en el poder para salir, porque yo creo que nadie en el Ecuador duda de que si se realizaran nuevas elecciones, pues Guillermo Lasso no tiene ninguna opción de ser reelecto. Doctor, ¿usted cree que el presidente Guillermo Lasso estaba preparado o no para gobernar el país? Yo creo que él no estaba preparado para gobernar el país. Yo creo que él diseñó una gran maquinaria para llegar a tomar el poder. Y el poder, permítame decirlo de esta forma, por vanidad, no por afán de servicio. Y lo llamo vanidad porque su intención y lo que lo ha expresado de forma pública incluso es que lo que quería es trascender. Pero trascender, y yo hago esta lectura desde un punto de vista de la vanidad. Es decir, un hombre rico que sin haber tenido estudios universitarios tuvo éxito, entre comillas, en la vida, un hombre rico y ahora le faltaba el poder político para trascender y decir pues que fue el presidente de la República. Usted Pero me quiere decir, mire, usted da a entender que gobernar, tal vez administrar un banco es una cosa y administrar la cosa pública es otra cosa muy complicada. absolutamente diferente, ¿no? Totalmente diferente. Una cosa es efectivamente manejar un banco o una empresa cualquiera, por grande que sea. Allí usted requiere grandes dotes de administrador. Pero otra cosa es ya no administrar la cosa pública sin más, sino administrar la política. Y administrar la política es tarea muchísimo más compleja para la que desgraciadamente no se estudia. No hay una universidad, al menos en Ecuador, para administrar la política. Diferente en Francia. En Francia usted tiene escuelas de las que han salido varios presidentes, ¿no? Escuelas de gobierno. Pero el problema, insisto, es lo mismo. Mire, ¿cómo es posible que ahora estemos 9 meses después de que el presidente Lasso esté en funciones? Se siga discutiendo y se siga requiriendo que vaya la policía al Consejo de Participación para sacar a uno y poner a otro, cuando el país entero sabe que ese Consejo de Participación debe desaparecer. Cuando el presidente Lasso anunció, y lo ha dicho en múltiples reuniones antes de ser presidente, que el Consejo debía desaparecer. Pero ¿qué es lo que ocurre? Como ese es un consejo que tiene enorme poder, porque allí está el centro, el corazón del poder político, tenga la certeza de que no lo van a desaparecer. ¿Qué les interesa? Tomárselo. ¿Para qué? Para que una vez tomado el poder puedan nombrar a los representantes de las instituciones, entiéndase procurador general o contralor general del Estado, ahora mismo que se vence el plazo del contralor, y tener contralor del Estado propio. Entonces no les interesa la reforma del Estado, les interesa es cómo logran dominar este gran caballo y este gran chúcaro, por así decirlo, y una vez que lo dominan están muy contentos. Ese es el grave problema del Ecuador, es decir, el uso del poder, porque en el fondo, yo estoy convencido de esto, no les interesa el cambio social, no Doctor, les interesa eliminar la pobreza. doctor, yo creo que uno de los, desde mi punto de vista, como persona, no como periodista, uno de los principales problemas que le ha causado al país fue esa consulta popular donde se lanzó el 7 veces sí y se le dio plenos poderes al Consejo Transitorio. ¿Usted no cree que por ahí viene todo el descalabro que está viviendo el país en este momento? No, no, yo creo que ese fue un tema adicional. El descalabro del país, como le decía, no se inaugura con Correa ni se inaugura con una consulta popular. El descalabro del país es una creciente que tiene muchos años, un problema de muchos años. El problema está, insisto yo, en que no tenemos cultura democrática. Y el problema está en que hemos diseñado instituciones que permiten el ejercicio del poder
totalitario, por así llamarlo. Y cuando algunos presidentes llegan y no tienen ese poder totalitario, entonces pues vemos ese afán que no tiene ya límites para captar. Y mire, también hay que ser muy justos con la historia, ¿no? Pero no estos extremos no siempre fueron así. Recuerde, por ejemplo, y cito ejemplos muy claros en el país, en el gobierno del presidente Noboa había un respeto democrático enorme. Enorme. Yo diría que dejando al lado a Gustavo Noboa, tal vez Rodrigo Borja, puedo incluirlo, porque también fue un hombre que teniendo sus deficiencias, como es obvio, pero yo creo que no se puede tildar a Rodrigo Borja de no haber sido un demócrata. Pero me parece que en el resto de presidentes de este país, los que vinieron luego, Dala Bucarano, Su Gutiérrez, el propio presidente Durán Palazzo, Ballén. bueno, Durán Ballén, por supuesto, pero ya hubo esta contaminación, ya había contaminación y por tanto me parece que el país ha venido de menos en cuanto a la violación democrática a más, que es lo que estamos viviendo hoy día. Y que hoy día, lamentablemente, ¿cuál es el efecto que genera en la ciudadanía? El efecto que genera en la ciudadanía en gran medida es, váyanse todos. Pero el problema es que ese mismo pensamiento venía 4 años atrás y otros años más atrás. Entonces seguimos en el váyanse todos, váyanse todos, váyanse todos. Y también algo que preocupa es la escasa renovación política en el Ecuador. Seguimos con la misma gente de siempre, seguimos con los mismos líderes de siempre. Y llega de repente gente como Guillermo Lasso, que en principio dice, bueno, es gente nueva, pero en el fondo no es gente nueva, porque sabemos que ya colaboró en gobiernos anteriores de forma importante, además con poder, porque de alguna manera el gobernador del Guayas años atrás tenía poder, hoy el gobernador pues no tiene absolutamente nada, nadie le hace caso siquiera. Pero antes había cierto respeto a esa función. No olvídese, recuerde usted, mejor dicho, ciertos gobernadores que han pasado en la provincia del Guayas, especialmente, ha habido gente con importante función, visión, etcétera. Hoy no tenemos nada de esto. Usted me dice, me parece, doctor, con eso me da a entender que el gobernador que tenemos no está cumpliendo la función como debe ser un gobernador. pero ni de lejos, ni de lejos. Porque la semana pasada lo entrevistábamos en este espacio y él se justificaba que la violencia, las muertes violentas que existen en la provincia del Guayas es producto de la droga que se incauta en el país, que nunca antes en otros gobiernos se ha incautado tanta droga. Y yo le hice una pregunta inmediata, le digo, pero ¿qué está haciendo el gobierno para evitar que esa droga ingrese acá al Ecuador? Porque la droga ingresa por las fronteras. mire, desgraciadamente, yo lo he dicho en varios foros de entrevistas, Pablo Roseméndez es un gran empresario, pero no es un político. Y usted no puede salir de ser presidente de la Cámara de Comercio, es decir, el presidente de los comerciantes organizados, a manejar una provincia. Y además, la gobernación del Guayas no es solamente seguridad. Cuidado, ese es un gran error. El gobernador es mucho más que alguien que debe velar por la seguridad. Y en consecuencia, yo no veo que tengamos un gobernador que cumpla con la misión que tiene legalmente establecida. Y luego esto yo creo que es justificarse, ¿no? Hemos capturado más drogas que nunca y por eso hay más muertos. Entonces, caramba, la lógica que aquí se maneja es, si quieren que no tengamos muertos, entonces no tengamos capturas. Yo creo que no se puede trabajar ni razonar con esa lógica. De tal manera que creo que el gobernador le queda debiendo a la provincia, como le queda debiendo la ministra de Gobierno y como le queda debiendo el presidente de la República. No solo a la provincia, en este caso al país, ¿no? Usted ve, por ejemplo, pasaron ya 9 meses de gobierno, tenemos las carreteras principales hacia la sierra, Guayaquil-Cuenca, cerrada, destruida, Guayaquil-Ambato, cerrada, destruida, y otras tantas. ¿Y dónde está la gestión? ¿Dónde está? ¿No sabían el estado de las carreteras 3, 4 años antes de llegar al poder? Entonces me parece que hay mucho de improvisación también. Y como digo, es gente que se preparó, me refiero al presidente y su equipo, gente que se preparó para llegar al poder. Y que una vez que llegaron, se vieron ante una especie de cima de la montaña en la que se preguntan, ¿y ahora qué hacemos? Y eso es lo que nos tiene en este momento como estamos, ¿no? En un país que va a la deriva, que no termina de enderezarse, con problemas muy serios, con declaraciones muy desacertadas del presidente de la República ahora con el conflicto bananero, el problema bananero. Entonces creo que hay que rectificar, aún están a tiempo de rectificar, porque pienso que si el tiempo pasa sin rectificación, entonces el país terminará de destrozarse. Usted ha dicho una gran verdad, rectificar, pero que se rectifique lo más pronto posible, porque vemos instituciones públicas donde los servicios
han bajado de calidad. El registro civil, a veces no hay material para entregar cédulas. En la Comisión de Tránsito del Ecuador tampoco hay material. No hay placas. Para las placas, no se está entregando las placas de los vehículos, ya vehículos que tienen casi un año y no se les entrega la placa a los vehículos. Esto es de Ripley, o sea, antes no ocurría esto, ni siquiera antes de Correa pasaba esto. Que no nos vengan a decir en este momento que es que no hay material, ya han pasado 10 meses y todavía no hay solución. Eso quiere decir que las personas que están en esos cargos, doctor, pueden ser personas incompetentes. Yo creo que hay mucha gente muy decente en el gobierno, mucha gente, muchos, pero creo que hay gente que no tiene idea de cómo se maneja el sector público. Y lo que usted menciona como ejemplo es una muestra de ineficiencia. Es decir, no puede ser que por más de un año el país no tenga placas. No puede ser. Y pretenden combatir la inseguridad cuando no son capaces de resolver un problema básico de seguridad, que es la identificación de los vehículos que circulan por la ciudad y por el país. Y no hay justificación, allí podrán decir lo que quieran. No hay justificación. Entonces, perdóneme que sea tan duro y tan firme, los funcionarios responsables de que los vehículos en la ciudad y en el país tengan placas son ineficientes e incompetentes. Pero ¿qué es lo lamentable? Que no pasa nada. Y pasan los meses, las semanas, pronto pasarán los años y tendremos a un conjunto de ineficientes enquistados en la administración pública. Y me parece a ratos que el presidente ni se entera. Y claro, ¿cómo se va a enterar el presidente si cuando se moviliza en su vehículo, haciendo lo mismo que hacía el presidente Correa, cierran por poco menos que las calles de las ciudades para que pasen estos mandatarios que tienen a veces ínfulas de reyes o que se creen emperadores o no sé qué? Entonces no se enteran de lo que pasa porque están en la soledad real del poder, y la soledad real del poder es cuando están desconectados de la sociedad. Y no es que se conectan cuando van a entregar 4 cheques de $500 a una comunidad campesina, porque los llevan a un evento ya organizado. No, eso es show político. Están absolutamente desconectados de la realidad ecuatoriana. Y mientras tanto el ecuatoriano de a pie, ese productor bananero, ese comerciante que antes tenía opción al menos de vender alguna cosa para el día a día, hoy día están viviendo crisis desesperadas y no hay respuesta gubernamental. Y no se trata de que los gobiernos tienen que resolver el problema individual del sector privado de la gente, no, pero tienen que resolver los problemas macro que contemplan unos efectos enormes. Imagínese usted qué pasaría si se mantiene el problema de la falta de exportación de banano en el Ecuador hacia ciertos mercados. Número uno, ¿qué hacemos con ese producto? Se destruye cuando el Ecuador tiene una necesidad acuciante de fruta, por ejemplo, número uno. Número dos, ¿qué hace ese productor bananero con los créditos bancarios? Y número tres, ¿qué hace ese productor bananero con el empleo, con los empleados que trabajan en las haciendas? Es una caída en cadena gravísima para el tejido social. Y entonces no puede venir el presidente a decir no es problema del gobierno, miren ustedes lo que hacen, etc. No, creo que hay un desinterés, desconocimiento, desinformación. Creo que están endiusados en definitiva. Y me parece que mientras no bajen al terreno, a la vida real, al día a día, tendremos presidentes y gobernantes en general que están pensando en cualquier cosa. Doctor, antes de que se nos acabe el tiempo y como siempre es un placer conversar con usted y escuchar su criterio. Hoy justamente analizábamos unas encuestas y veíamos que durante los primeros meses del año, a comparación con el año pasado, más allá de que efectivamente estábamos en un pico un poco más alto de pandemia de lo que vivíamos hoy, las muertes violentas han incrementado, se han duplicado. Y en este espacio informativo es una pregunta que nos hacemos todos los días y que hablamos del plan que no tiene el gobierno. Y yo le pregunto a usted, en los actuales momentos, ¿cuál es el plan que debería seguir el gobierno? ¿Por qué? Porque ya lo mencionaba Jaime, entrevistamos al gobernador en su momento, le hice una pregunta que no nos pudo responder cuando le decíamos, ok, incautan la droga, paralizan, pero ¿qué pasa con los asesinatos? O sea, no hay un plan para contrarrestar esos asesinatos. Y en cierto momento él nos manifestó que había cosas que no eran competencias de él.
y tampoco hay un centro, ¿no? No hay una entidad realmente que se encargue de ejecutar esas políticas de seguridad o que se encargue de una u otra manera de organizar todos los sectores, porque puede ser que la seguridad no sea responsabilidad netamente de un sector o de una entidad, sino es trabajar en una alianza, ¿no?, estratégica para fortalecer todos los frentes. Pero ¿qué hacer en estos momentos o qué debe hacer el gobierno en estos momentos cuando hace 6, 7 meses, 8 meses o 10 meses la gente decía quiero vacunación, vacunación, vacunación? Vino el presidente y le dio vacunación. Ahora vamos y las encuestas nos dicen seguridad, seguridad, seguridad. Lo primero, creo yo, es reconocer que no saben cómo resolver el problema. Yo creo que eso es lo primero. Es decir, la gente en general y los gobiernos deben ser conscientes de sus limitaciones. Porque lo otro es autoengañarse, lo otro es mentirse a uno mismo. Y eso es, pues, terrorífico, por decirlo menos. Entonces, lo primero es reconozcan que no pueden resolver el problema. Y una vez que reconocen que no pueden resolver el problema y que Pablo Rosemena no lo va a resolver, que la ministra Vela no lo va a resolver, que la subsecretaria de estos derechos humanos no lo va a resolver, que 2 o 3 legisladores del partido de gobierno no lo van a resolver, entonces lo primero es decir, bueno, ¿cómo resolvemos este problema? Y este problema hay que resolverlo primero, no mirándolo de forma aislada, es decir, no es un problema de seguridad sin más, es un problema de seguridad, de empleo, de producción, de relaciones internacionales, etcétera. Es decir, es un problema multidisciplinar, número uno. Y segundo, tienen que buscar gente que les enseñe cómo resolverlo. Y para no ir muy lejos, traigan expertos de Colombia. Si Colombia ha dado unos pasos enormes, enormes en resolver el problema del narcotráfico, enormes. Traigan a lo mejor que tiene Colombia. El problema al final es que como se creen emperadores, genios, sabios, etcétera, piensan que todo el problema es la captura de mayor cantidad de droga, entonces han hecho el mejor gobierno de la historia. Cuando ese es el norte del pensamiento de la gestión pública, entonces como sociedad no tenemos nada que hacer, estamos perdidos. Por tanto, reconozcan que no saben resolverlo, traigan a los que sí saben, que no saber no es malo. El problema es mantenerse sin saber cómo resolverlo o pensar que lo están haciendo de la mejor manera cuando es evidente que el peor fracaso de este gobierno es la política de seguridad. De tal manera que yo creo que esto es un mea culpa. Reconozcan que no lo están haciendo bien y que pueden hacerlo mejor con la ayuda de expertos. Y esos expertos... Y en ese sentido, doctor de seguridad, también, ¿qué lectura le podemos dar pues a los indultos que ha manifestado se dará a través del presidente de la República para evitar pues este amotinamiento en las cárceles o exceso de hacinamiento que hay en las cárceles? Mire, imagine usted un delincuente que con un arma de fuego lo apuntó, que le quitó su cartera, que cuando usted opuso alguna resistencia la tiró al piso, se golpeó, la pateó el delincuente al irse, se embarcó en una moto y se fue. Y pensemos que la Administración de Justicia tuvo la eficiencia de condenar a ese delincuente a prisión. Pues esos delincuentes que están en prisión van a ser indultados por el presidente de la República. Me parece que es muy gráfico lo que le digo. Es decir, aquí hablan de combatir la seguridad, pero a delincuentes avesados los indultan. ¿Con qué pretexto? Con el pretexto de que hay que sacar a gente de las cárceles. Caramba, saque gente de las cárceles, saque al padre de familia que no ha podido pagar la pensión de alimentos. Sáquelo y sáquelo mañana. Descongestione de esa forma las cárceles. Pero no puede ser que descongestionen cárceles sacando a delincuentes avesados, con la única limitación, en el fondo, para lo que importa, es que no hayan causado la muerte de la persona a la que han robado o asaltado. O incapacidad, la muerte o incapacidad permanente. No tienen idea, no tienen, claro, como ellos no les roban, como ellos tienen guardaespaldas, seguridad, etc. Mire, es lamentable. Como lamentable es la amnistía que se acaba de ordenar. Lamentables son estos indultos absolutamente irregulares que ha ordenado el presidente de la República. Doctor, queremos agradecerle por haber aceptado este diálogo aquí en Ecuador en directo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, es un gusto siempre. Gracias al doctor Jofre Campaña, fundador de Goberna y Derecho, en el programa Los Especialistas.